Buenos días por la mañana, un saludo desde acá de Fox Park y Somerville. Cortesía, todo esto de cortesía de Moda Boom Boom Optical Uniform, situado en la 70 de la Broadway en la hermosa ciudad de Somerville, Massachusetts. Les hemos llevado estos panoramas en diferentes días, pero miren, así está luciendo ya este edificio terminado. Bueno, no está terminado, lo están terminando. Ya tiene sus ventanas y las obras que están haciendo acá en esta ciudad, lo que es Assembly. Sí, anoche estuve por ahí caminando, aprovechando de que el clima muestra una temperatura de 45 grados, 43 grados y no hay viento, el agua no está frisada, está bonita la mañana. 15 minutos para las 7, 6:45 de la mañana. La gente ya en su automotor conduciéndose a sus labores. Pero está una mañana linda y agradable. Así que el año 2023 se está agotando, se está acabando. Pocos días para empezar un nuevo calendario. ¿Qué usted se propuso? Se propuso adelgazar, se propuso engordar, se propuso una casa. ¿Qué fue lo que usted se propuso al empezar el 2023 y ya se está agotando? Chequee su calendario, ¿qué hizo usted? Pero, como decía mi progenitor, las esperanzas. ¿Usted tiene esperanza todavía? Muchos de ganarse la lotería quizás para hacer su sueño realidad. Pero esa es una fantasía. La realidad de los sueños no se logran así. La realidad de los sueños les hemos enseñado cuáles algunas formas para alcanzar los éxitos. Entonces, si usted ha puesto atención y ha seguido nuestros videos, últimamente no he grabado para YouTube. Hemos estado ocupados ahí en este fin de año con labores en nuestro negocio, pero grabaremos uno muy pronto ahí. Que la gente siempre, si no nos sigue en Facebook, nos sigue en YouTube. Y así que los queremos donde quiera que usted esté. Disfrute de la vida. Oía a muchas personas hace 2 semanas, la Navidad viene, la Navidad, y la Navidad ya pasó, ya la Navidad ya es pasado. Ahora el año que viene pronto. El año ya también se está terminando y viene el 2024 pronto. Así que puede permanecer luchando, puede permanecer en el esfuerzo de sus sueños, que sí se puede y sí se alcanza. Fácil, nadie ha dicho que es fácil. La mayoría de emprendedores y la mayoría de motivadores dicen que es difícil, y así es.
Quizás alguno puede decir que es fácil, pero no es tanto así. Así que hay 2, 3, 4 cosas que las personas pueden realizar en su vida, pero si usted se propone una y luche por ella, dice que es como un malabarista. Un malabarista puede jugar bien con una pelotita, puede jugar bien con 2 pelotitas, con 3 pelotitas. Ahí el malabarista puede hacer su exhibición con 4 pelotitas, 5 pelotitas, 6 pelotitas. Pero si se mete 12 pelotitas ya no puede hacer su show como debería hacerlo. Entonces la vida es así. Propóngase una, juegue con una pelotita de sus sueños y lo logrará, le saldrá bien. Pero ya cuando tiene 2, 3, también puede, dependiendo su habilidad. Pero si ya se mete 12 pelotitas para querer dominar esas pelotitas, no es fácil para un malabarista. Así es la persona con su sueño, con su propósito. Métese en un propósito, métese en una meta y lo logrará. 2, 3 se puede, pero necesita capacidad. Conocido gente, la gente que ha crecido económicamente y sigue luchando, se descuida muchas veces de la familia, se descuida de hasta del aseo personal. Cuando la gente está enfocado en algo, hasta el aseo personal se les es dificultoso por las muchas horas que dedican a su proyecto. Por eso cuando usted ve a la gente intelectual, que son estos inventores y tienen la barba crecida, el pelo largo, se ven un poco descuidados. En las fotos se ve de la gente, por ejemplo, Einstein, los gurús, se ven un poco descuidados pues, por el tiempo que le dedican a su proyecto, entonces se descuidan de su aseo personal. Hay gente que le hiede las patas, hay gente que no tiene esa higiene porque está enfocado en algo y realmente así es la vida. Cuando alguien está enfocado en alguien, descuida otra área. Por eso les decía, el malabarista con 2, 3 pelotitas hace bien el show. Entonces así es en la vida de uno. Con 2, 3 proyectos, 4 proyectos uno puede, pero ya con más le es dificultoso. Yo he oído también mucha gente dice, no, ser rico es complicado y no son felices, pelean con la familia, con la mujer. Hoy yo vi a mi jefe, estaba peleando con su esposa, porque la esposa quiere que ir a la tienda a gastar el dinero, ir a pasear, al cine, a bailar, a disfrutar, y el otro está con su proyecto metido y no tiene tiempo para eso. Entonces por eso viene la separación, vienen las críticas de los empleados. Dice, estos no son felices, están peleando, porque se oye muchas veces o en un descuido la mujer o el hombre dijo, porque hay mujeres emprendedoras también y el hombre quiere ir a pasear y la mujer está en su emprendimiento, en su meta. Entonces esas son las pláticas que salen, porque estos malabaristas de su vida no saben controlar estas cuestiones emocionales, estos proyectos. Entonces dedican más su tiempo a una sola cosa y descuidan la otra, y realmente ya cuando hay pareja, esposa, esposo, hijos, emprender es un poco más complicado. Cuando yo empecé estaba soltero y le dedicaba horas y horas y horas a mi negocio, desde 6 de la mañana, 10, 11 de la noche, 12 de la noche,
metido ahí en ese proyecto, pero no había familia. Tenía un deber con mis padres y traté de cumplir ese deber con mis padres. Pero ya cuando hay familia y quiere emprender, hacer un negocio, hacer algo un poco más complicado, y tiene que tener más habilidades para poder manejar esa situación y no descuidar las otras pelotitas, no descuidar el aseo personal, no descuidar a la familia, no descuidar su alimentación, porque también hasta la alimentación uno se descuida, y tomando Coca-Cola y, como dicen, comida chatarra. Entonces hay que tener mucho equilibrio y mucha preparación para poder emprender, y mucha gente lo hemos logrado. Y saber jugar con estas pelotitas. Cuando yo tenía las casas en Providence, los fines de semana agarraba para allá y se complica un poco la cosa. Cuando le decía a mi amigo que estaba este fin de semana en mi casa, cuando uno tiene una casita, pues hay que limpiar poco. Una casita chiquita hay que ordenar, limpiar, hacer el jardín, si hay jardín, si no hay, mejor todavía. Pero ya tener una mansión, eso requiere de trabajo o de dinero. Si usted va a pagar todo, necesita dinero para pagar al electricista, al jardinero, al que va a limpiar la nieve, al que va a pintar, al que va a acomodar. Entonces, si usted ya tengo una mansión, ya tengo dinero, entonces voy a pagar eso. Pero si no tiene una mansión, quizás usted mismo lo está haciendo. Pero si usted mismo lo va a hacer en su mansión, va a dedicar más tiempo, quizás 3-4 horas aseando, acomodando. Quizás usted en su casita ahorita lo que hace es 1 hora, 2 horas de limpieza y acomodar y todo. Pero así es la vida, cuando se va adquiriendo se necesita más estrategia, más tiempo, más sabiduría para poder lidiar con estas pelotitas. Así que le dejamos con estas frases y esta plática esta mañana, porque tenemos que ir a cuidar nuestra pelotita que tenemos, y ahora tenemos tiempo también para darnos nuestro aseo personal, cuidar nuestro físico. Hay tiempo, tenemos ese tiempo. Así que para todo se necesita un orden, y se necesita una sabiduría, y se necesita una capacidad, porque mucha gente no tiene la capacidad, se mete y luego se siente ahorcado, porque estas situaciones de emprendimiento y de progreso no son fáciles. Se necesita agallas, se necesita fuerza, se necesita entendimiento y discernimiento para poder hacer las cosas y no descuidar lo otro, jugar con las 3, 4, 5 pelotitas. Así que yo estoy cuidando. Hoy vine al parque porque el clima está agradable, pero cuando está frío me voy para mi basement. Allá tengo un par de pesas. Pero así que analice usted este 2024 que viene, cuántas pelotitas quiere tener y jugar con ellas y no descuidarlas. Se puede, sí se puede, mucha gente lo ha hecho. Y si quiere saber cómo hacerlo, aquí le damos algunas orientaciones. Pero ahí también le pedimos que nos den un like. Si le gustó nuestra plática, nuestro video. Así que vamos a seguir cuidándolo, lo que es el físico personal, trotando acá. Y luego ya también agarrar la otra pelotita y no descuidarla. Así que feliz día. Si no nos vemos antes de que empiece el otro calendario, le deseamos lo mejor. Feliz día, feliz mañana. Disfrute de sus días, de sus minutos. Every day, every moment, any moment. Enjoy your life, enjoy you with the people is around you, your family, friend, customer, employer, animals.
Me gustan los animales que son divertidos también. Y le hacen reír a uno. Mire, qué bonito amanecer. Hasta pronto. Saludos, Toñín.